Bueno, Fer, entonces me contabas que estuviste en Perú. ¿Cómo te fue? Pues hombre, muy impresionado con todo, ¿no? Especialmente con una cosa, aparte de todo lo que vimos y todo eso, me llamó mucho la atención la organización laboral que tenían los incas, ¿no? Y eso se me hace que en estos momentos en que estamos viviendo, ya previos a, ojalá, un tratado de paz, ¿no? Y que se habla tanto de las zonas de reserva campesina, pero me haría lindísimo que pudiéramos adoptar algunas de esas costumbres milenarias, que no eran costumbres, sino era realmente como se organizaba el Estado inca, ¿no? ¿Y crees que podría, digamos, en este panorama de una paz posible y probable, se puedan abrir espacios interesantes como para recuperar las tierras y para poder hacer o llevar a cabo proyectos? Sí, sería muy bonito retomar, además que aquí se ha perdido toda la cultura indígena, sí, por ejemplo, el desconocimiento que tenían los chipchas sobre el ciclo de lluvias, etcétera, etcétera, porque aquí ha pasado un fenómeno que es que el criollo o la élite realmente, que es una élite que a veces mestiza, ni siquiera blanca, por ese mismo temor a ser confundidos con todo lo indio, siempre se ha querido ocultar todo lo indígena. Lo mismo pasó en el Perú, porque en el Perú también digamos que todas esas expresiones culturales de los incas quedaron relegadas como a un elemento folclórico y se perdió mucho de eso. Sin embargo, existe un gran orgullo de raza, cosa que no pasa acá. No sé si debido al mestizaje o también a que pues aquí ser llamado indio es un insulto. ¿No? Claro, ¿no? Y yo pienso que ese mismo orgullo existe en México, donde además hay una gran, digamos, cantidad de culturas indígenas vivas, o sea, que están ahí, pero además las mezclas y el idioma está muy empapado y muy permeado por la tradición indígena. Es curioso porque, así como dice William Ospina, este es el país más mezclado étnicamente de América y el más racista a su vez, ¿no? Lo que sería positivo de toda esta cosa sería hablar un poco de los ayllus, de la organización clánica y familiar que soportaba, era digamos que la base de todo un estado. Ellos se organizaban en estos clanes familiares en donde había una gran cabeza familiar, una familia grande, y trabajaban basados ante todo en la reciprocidad, es decir, que era un tome y dame continuo, ¿sí? Y si alguien estaba enfermo, entonces el otro iba y le ayudaba en su trabajo. Si alguien estaba construyendo una casa, por ejemplo, a los recién casados, entre todos le construían la casa, ¿sí? Existía otra forma, esa forma de trabajo, digamos, la forma de trabajo normal en los campos, esto es lo que ellos denominan el Ainu. Y hay otra forma de trabajo que es la minga, ¿no? Que aquí oímos hablar mucho de la minga también. ¿Y cómo es? Y la minga ya es un trabajo que implica colectividad. Y es un trabajo en el que todos los miembros de la AYU lo hacen. Por ejemplo, cuando ya que hubo un terremoto y se cayó una casa, cosa que no les pasaba porque la mayoría de las construcciones incas están construidas de una manera antisísmica y tienen cierta inclinación piramidal. Pero toda la comunidad trabajaba para reconstruir la casa o para hacer un puente, etcétera, ¿no? Y la manera, digamos, en que estas pequeñas comunidades daban su soporte y contribución a un estado que se formó, que fue un estado más inmenso, que tú sabes que va desde el sur de nuestro país hasta la Patagonia, era, en lugar de tributos, en lugar de impuestos, ¿no? Era una contribución que ellos le llamaron la mita. Esta mita tenía que ver, era con un servicio que prestaba una de las personas de la comunidad una vez cada tanto tiempo, ya fuera en la construcción de puentes o de ciudades, ¿sí? Como Ollantaytambo o Machu Picchu o cualquier ciudad de estas enormes, Cusco realmente. Algunos de esos mitayos que tenían, digamos,
talentos especiales, que eran buenos artesanos o que eran ingenieros, se quedaban viviendo cerca del Inca para siempre. También había obviamente un servicio militar, ¿no? Que aunque este no era cuando ya digamos que el Estado Inca se consolida, no tiene enfrentamientos tan seguidos como en un principio, ni es tan expansionista, digamos, ni hacen guerras así como tú sabes, como los aztecas que hacían las famosas guerras floridas solamente para tener que sacrificar gente a sus dioses y todo este tipo de cosas. Sin embargo, pues hay un entrenamiento militar y existe un ejército. Y la gente que va al ejército, pues, es recompensada hasta con mujeres, que les daban las famosas mujeres del Inca a veces, porque era un gran general de los ejércitos o lo que fuera. Yo creo que esto sería muy bonito, como te digo, aplicarlo en estas nuevas zonas de reserva campesina. Es una cosa interesante que está pasando, que ojalá pueda pasar. ¿Y tú cómo ves, cómo ves eso? ¿Tienes una perspectiva positiva o eres un poco escéptico? Ajá. Pues mira, yo veo muy positivo que ocurra después de la paz, pero veo que lo que está haciendo el gobierno ahorita es ante todo lo que ellos llaman la consolidación democrática, que es que militarizan estas zonas, se las van a dar a los campesinos, además que esto no es una ley nueva, esto viene de la ley 160 y esto fue una práctica que viene desde Alberto Lleras cuando quiso darles unos terrenos en el Airare a los guerrilleros, como a Guadalupe Salcedo, a todos estos, sí, pero que finalmente pasó una cosa en esa época que es básicamente parecida a lo que hablamos en algún capítulo que fue después de la ley de la eliminación de los resguardos indígenas aquí en Colombia, en que a la gente se les da una tierra, pero la gente oprimida por impuestos y esto no puede pagarlos y finalmente el que le presta la plata, que es el latifundista de al lado, se queda con ese terreno. Digamos que con esas tierras que se dieron, que se abrieron vías para poder comercializar y todo eso, pasó una cosa similar, pero fue con los comerciantes. Estos colonos llegaban a esta zona, abrían selva, tumbaban selva, mejoraban la tierra, sacaban su maíz, pero mientras tanto el comerciante que venía detrás de ellos venía prestándoles plata de una manera que se nos daban tanto que finalmente el comerciante se quedaba con la tierra y eso era una cadena así, hasta que los grandes latifundistas se quedaban con esa tierra. Y hoy en día podría pasar lo mismo, ya no con los grandes latifundistas, sino con las multinacionales, porque finalmente yo creo que lo que el gobierno está tratando de hacer ahí es, ante todo, sanear toda esa zona. ¿Sanearlo en qué sentido? Sanearlo en el sentido de títulos, ¿no? Hay muchas zonas en que existen escrituras que vienen como muchas veces con influencia del paramilitarismo. Al Instituto Agustín Codazzi le queda una cosa bastante complicada, que es esclarecer de dónde vienen todas esas escrituras y quiénes fueron, por ejemplo, con la ley de víctimas, quiénes fueron realmente los afectados por esta cuestión, para poder ya entregar los terrenos a quienes son. El tener esos títulos es una garantía para las grandes empresas, que finalmente uno sabe que son los que van a quedarse otra vez con esa tierra. Porque claro, si existen unos títulos ya legales y todo eso, ellos pueden llegar a comprarle a un campesino que de pronto por falta de vías, por falta de infraestructura, de puestos de salud, de escuelas, etcétera, no va a poder sobrevivir en esa zona, mientras que llegan estas grandes empresas y hacen monocultivos gigantescos, como vemos que está pasando en los llanos. Con lo de la palma. Exactamente. O peor en la Orinoquía, donde existió este rumor, que eso lo dice ahí sí para falsear a Alfredo Molano, que creo que es el que más sabe de toda esta cosa, que hay una compañía, él habla de una compañía coreana o japonesa que quería comprar 300.000 hectáreas, ¿no? Para cultivar toda su comida acá y después, como tienen TLC, pues poderla mandar derecho a su país con mano de obra baratísima, tierras excelentes, tierras vendidas muy baratas. Entonces es una economía de enclave totalmente, donde aquí solamente estaríamos poniendo la tierra y producen para llevar para otro lado. Eso sería el peligro que yo veo. Entonces yo creo que en los resguardos y en
y en las zonas de reserva campesina está en ellos, ahí sí como dice el mismo Molano, poder defenderse de todos esos intereses exteriores.